Bueno, y vean ustedes, además de la ministra de Justicia en esa fotografía, ¿cuántos personajes relacionados al Ejército, a las Fuerzas Armadas en general, nos da a entender que esa imagen tiene una potencia mucho mayor que la que nos da el Congreso? Está Walter Martos, del Ejército en retiro, está Jorge Chávez, ministro de Defensa, también en retiro, César Astudillo, jefe de Comando Conjunto del Ejército, Orlando Celis, comandante general del Ejército, en la fotografía estaba también Rodolfo García, comandante general de la Fuerza Aérea, Fernando Cerdán, comandante general de la Marina, es decir, todos de alguna manera respaldando la postura del Ejecutivo, con la voz del Premier. Vamos a conversar precisamente sobre esta imagen, sobre lo que se viene, con el general en retiro Roberto Quiabra, exministro de Defensa, también para que nos dé luces sobre el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, señor Quiabra? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si usted pueda ver, pero en todo caso tenemos esta imagen tan potente con Walter Martos a la cabeza de quienes han salido a respaldar al Ejecutivo en medio de esta pugna política por el poder. ¿Cómo evalúa usted la situación de esta crisis? Yo creo que es una mala interpretación. Acá estamos mal. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Constitucional. Las Fuerzas Armadas son del Estado. Las Fuerzas Armadas no son del gobierno de turno, ni en este caso que se le quiere involucrar del Congreso. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en este problema político. Y la imagen que usted acaba de relatar del primer ministro con los comandantes generales detrás, yo la veo como una figura, una presencia obligada, porque cuando ya se hizo público que el presidente del Congreso había intentado mantener comunicación con el jefe del Comando Conjunto y una pequeña conversación con el comandante general de Marina, ya se podría insinuar, si es que no hubieran salido los comandantes generales atrás, de que ya podían haber sido ganados por el presidente del Congreso. De repente salía el primer ministro y el ministro de Defensa y usted hoy día me estaría preguntando, ¿y no cree usted que la ausencia de los comandantes generales es porque están de parte del presidente del Congreso? Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en este tema. Yo creo que no hemos aprendido nada. Y dentro de esa falta de aprendizaje hay una hipocresía política, porque recuerde usted que cuando el alto mando apoyó el autogolpe del 92, se descalificó a todas las Fuerzas Armadas y hubo una persecución judicial del alto mando. Sin embargo, esas mismas personas que condenaron son las mismas que en septiembre del año pasado aplaudieron la presencia del alto mando en la disolución fáctica del Congreso. Y son ahora las que están buscando el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué cosa hemos aprendido? Entonces, yo le escuchaba al doctor Urbiola diciendo de que es tiempo de que el Tribunal Constitucional o los constitucionalistas especifiquen bien qué es la incapacidad moral permanente. Bueno, y es tiempo que se diga qué cosa significa la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Constitucional. Porque acá se confunde Estado con gobierno. Y las Fuerzas Armadas, como le digo, son del Estado y no son del presidente de turno ni del gobierno de turno, ni tampoco del Congreso. General Quiabra, justo sobre eso que acaba de decir, le pregunto entonces, ¿se ha cometido este error de parte de las dos instituciones? Porque entendemos que además se ha admitido llamadas y al menos coordinaciones, más allá de si era para dar tranquilidad o para coordinar la vacancia o para lo que fuere, de parte del presidente del Congreso. ¿Qué hace el presidente del Congreso llamando, en todo caso, a altos mandos? Es impropio lo que ha hecho el presidente del Congreso. Y lo ha visto usted y lo está señalando. Eso es lo que está ocasionando que los jefes de los partidos políticos ya estén declinando su posición en cuanto a la vacancia del presidente. Porque es impropio. El presidente del Congreso puede hablar con el ministro de Defensa, pero el presidente del Congreso no tiene nada que ver con los comandantes generales, porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y para un tema de acción cívica, bueno, pero para un tema de orden político, yo creo que ahí ese es un error democrático que hay que reconocer. Lo que hay que reconocer también es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Lo que hay que reconocer es la responsabilidad que han tenido tanto el jefe del Comando Conjunto como el comandante general de Marina de inmediatamente darle cuenta a su ministro de Defensa, que es el responsable político, y el ministro de Defensa salir inmediatamente a decir de que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en este problema político. Eso es lo que hay que reconocer y valorar.
Ahora, general Quiabra, sobre esta situación, porque hemos visto y queremos preguntarle y ahondar en cuál sería el papel o cuál debería ser el papel de las Fuerzas Armadas en esta situación, y una de las cosas que ha anunciado el procurador, o en todo caso la Marina de Guerra, a través de su procurador, es que iniciarían acciones legales contra la todavía asesora o trabajadora en Palacio, Karen Roca, involucrada en estos audios, involucrada en todo este asunto. Entonces, hay también una procuraduría por cada una de esas instituciones. ¿Deberían entrar a tallar? ¿No deberían? ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Imparcial, totalmente alejada de este tema. No tienen nada que ver. Las Fuerzas Armadas tienen que continuar con su apoyo logístico que están realizando en la pandemia. Usted tiene dos fuerzas que son el legislativo y el ejecutivo, que están reunidas para ver cómo vaco o cómo no me vacan. Y en relación a Marina, la Marina ha respondido inmediatamente, no solamente con un comunicado, sino con una denuncia por intermedio de su procurador a la secretaria que los está involucrando en un acto de espionaje telefónico, donde involucra al presidente, porque el presidente se está creando un nuevo flanco al señalar que el presidente conoce esta situación. Usted, para los pocos que conocen cómo es tan nítida la conversación que existe entre el presidente y sus secretarias, es muy difícil de que exista pues un tercero ajeno que haya grabado, salvo que la tecnología hoy día lo permita hacer. Pero es una grave acusación contra una institución que está dedicada a su trabajo de apoyo a la pandemia, pero así como lo dijo debe tener pruebas. Y yo también reconozco la reacción inmediata del comando de Marina en presentar la denuncia. Ahora, ¿podría el resto de instituciones también hacer lo propio? Es decir, no lo sé, el Ejército, la Fuerza Aérea, porque hemos visto representantes de todas estas instituciones acompañando al Premier. No, ahí el que tiene que responder es el ministro de Defensa, como está respondiendo. Él es el representante político. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué manifestarse. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué manifestarse, no tienen que señalar, no tienen que decir nada. Eso se lo dicen al ministro de Defensa, que es el representante político. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de la vida democrática en nuestro país. Yo no entiendo qué hemos aprendido, no hemos aprendido nada. ¿Sabe por qué? Porque en el año 2000 no se hizo la reforma del Estado. En el año 2000 se necesitaba hacer esta reforma que hoy, 20 años después, estamos pagando las consecuencias. Fíjese usted, PPK iba a ser vacado por incapacidad moral hace 2 o 3 años. Han pasado 3 años, ¿y por qué no se cerró ese tema de la ambigüedad en cuanto a la discapacidad moral de un presidente? Esperando que se presente un caso como hoy, que ya está en curso. ¿Y por qué no se ha cerrado ese tema de la subordinación constitucional? Acá hay que señalar que no existe poder militar ni poder civil. Hay algunos que dicen que el poder militar se subordina al poder civil. ¿Qué poder militar existe? ¿Qué poder civil existe? Lo único que existe acá es un poder constitucional donde las Fuerzas Armadas le den lealtad, respeto y obediencia al presidente en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para cuestiones de Estado. Como por ejemplo, declara el estado de emergencia y hace que las Fuerzas Armadas realicen tareas de orden no militar, y ahí la están cumpliendo. Pero no para orden político. El orden político no las mencionen, no las toquen, déjenlas atrás, que se defienda y se ataquen los dos poderes y que no perdamos el centro de la cuestión. El centro de la cuestión no puede ser las Fuerzas Armadas, si están bien, si están mal. Fíjese en lo que estamos llegando. Ahora, no podemos pasar desapercibido, señor Quiabra, la presencia de personas ligadas todavía al ejército, ¿no es cierto?, como el propio señor Chávez o el propio premier Walter Martos. Entonces la pregunta es también, ¿ha sido esto con determinado propósito, incluir, ¿no es cierto?, a generales en retiro o lo que fuere en el gabinete para también reforzar ese tipo de posición o respaldo? No tiene nada que ver. Ellos son políticos. Hay congresistas, hay abogados, hay médicos, hay sociólogos, hay militares. ¿Por qué los militares? ¿Sabes qué? Yo no entiendo de que por qué militar no puede ser primer ministro. No, puede serlo. Le pregunto si la decisión de Martín Vizcarra dependería de ese tipo de apoyo o de respaldo que él buscaría en exintegrantes del ejército o generales en retiro, como en el caso del premier, por ejemplo. Bueno, lo que se señaló cuando entró el primer Martos en vez de Cateriano fue de que se colocaba una persona con experiencia en este tratamiento de la pandemia. Estuvo desde inicio como ministro de Defensa, y el ministro de Defensa, uno que estuvo jefe de Defensa Civil, que también tenía experiencia, junto a una ministra de Salud que también formaba parte del comando COVID. Lo que se señalaba hace 2 meses más o menos era de que había una experiencia de estos 3 elementos del gabinete que iban a reforzar la estrategia.
Pero nadie se estaba preguntando hace 2 o 3 meses si iba a existir este problema. No es que los hayan nombrado ahorita. Bien, general Quiabra, bueno, le agradecemos por esta comunicación. Esperamos que se calmen las aguas. Ojalá y no tuviésemos que hablar de las Fuerzas Armadas, excepto por su lucha contra el coronavirus, que es, creo yo, lo que más debe abocar a las autoridades en estos momentos. Muchas gracias. Sí, yo creo que ahí coincidimos totalmente. Yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros no involucrar a las Fuerzas Armadas en un problema de orden político. Recordemos que ya hemos pagado derecho piso, así que yo creo que debemos de ver los problemas políticos, solucionarlos políticamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a el general Roberto Quiabra, exministro de Defensa, también por esta conversación. Interesante poder discutir el papel de las Fuerzas Armadas, pero sin duda harán también su trabajo como lo vienen haciendo, pese a todas las